En esta lección vamos a hacer que cada vez que disparemos a un enemigo aparezca otro. Para eso vamos a usar un mecanismo conocido como prefab. Un prefab es un objeto que usaremos muchas veces en escena o en varias escenas separadas. Podemos convertir cualquier GameObject de la escena en un prefab cuando lo cogemos y arrastramos hasta la pestaña Project. Con eso habremos conseguido crear un asset a partir de un GameObject. Luego, una vez creado, podemos arrastrar ese prefab a la escena tantas veces como queramos, y cada vez que hagamos eso se creará una copia diferente del prefab en escena. Estas copias se conocen como instancias. Es importante saber también que el proceso de crear una nueva instancia en escena se conoce como instanciación. Más tarde, si modificamos el prefab, ese cambio se actualizará a todas sus instancias. A su vez, si cambiamos una única instancia, podemos aplicar esos cambios al prefab haciendo clic en la opción Apply de la línea prefab que aparece en la parte de arriba del inspector. Los prefabs son muy importantes y también muy usados en el desarrollo con Unity, porque son bastante útiles y en esta lección veremos cómo podemos usarlos para crear nuevos enemigos en escena. Ahora, para crear un prefab del enemigo, cogemos el GameObject enemigo y lo arrastramos a la carpeta Proyecto. A continuación, eliminamos el objeto enemigo de la escena. Para hacer aparecer enemigos en escena es necesario un objeto que tenga el script con el código para hacer eso. Así que para esta función crearemos un GameObject vacío. Ahora resetearemos su posición y lo vamos a llamar controlador. A continuación creamos un nuevo script y lo vamos a llamar SceneController. Ahora lo abrimos. Y aquí vamos a escribir el código que hará que aparezcan enemigos en escena. Arriba del todo podéis ver que tenemos un atributo privado que nos va a servir para contener el prefab del enemigo. El SerializeField que veis antes de la palabra clave private nos va a servir para ver y modificar el atributo privado desde el editor de Unity. Hacer esto es necesario porque queremos mantener este atributo privado para que esta información que contiene no sea accesible desde otros scripts, pero a su vez queremos acceder a él desde el editor de Unity por comodidad, ya que eso nos permitirá hacer cambios rápidamente. A continuación ponemos un atributo privado del tipo GameObject que nos servirá para almacenar la instancia del prefab enemigo. Solo tendremos un único enemigo en escena y por eso solo tenemos una variable. Esta variable nos servirá para guardar una referencia a la instancia del prefab en escena. Más abajo, en Update, vamos a comprobar si el enemigo es null o no. Cuando no haya ninguna instancia en escena de enemigo, esta variable será null. Recordad que el enemigo tiene en un script el método destroy. Destroy elimina el GameObject de la escena. Por eso ahora al disparar al enemigo se destruiría la única instancia que hay del prefab enemigo en escena y por tanto dejaría vacío o null el atributo _enemigo. En caso de que el enemigo no exista en escena, porque ha sido destruido o porque aún no ha aparecido, usaremos el método instantiate para hacer aparecer un nuevo enemigo. Este método sirve para coger un asset de la carpeta proyecto y ponerlo en escena. Este proceso se conoce como instanciación, como hemos comentado antes. Para usar este método es necesario decirle a Unity qué tipo de asset estamos instanciando. Para ello utilizaremos la palabra clave as seguido del tipo de objeto, en este caso GameObject. Después cogeremos el enemigo y cambiaremos su posición usando transform.position. Posicionaremos los nuevos enemigos donde no estén atravesando ninguna pared. En este caso he elegido X0, Y1 y Z4. Por último utilizamos el método random.range para crear un número aleatorio que usaremos de ángulo y se lo pondremos al enemigo usando el método rotate. El método rotate lo podemos usar en cualquier GameObject a través de su transform para cambiar su rotación. Los parámetros que acepta este método corresponden a los diferentes ejes, como ya es habitual, X, Y y Z. Al introducir un valor en cualquiera de estos ejes, el valor introducido se sumará al valor que ya tenga este objeto. Teniendo esto claro, podemos guardar y volvemos al editor de Unity. Ahora que estamos aquí, cogemos el script que acabamos de crear y lo ponemos en el GameObject controlador. En el inspector tenemos el hueco para poner el prefab, que es lo que haremos a continuación. Y ahora que esto está hecho, finalmente podemos probar el juego. Podéis ver cómo este enemigo se mueve y si lo matamos, podéis comprobar cómo aparece otro. El script que acabamos de crear se asegurará de que siempre haya un enemigo en escena. Y ahora, finalmente, y como siempre, lo único que nos queda por hacer es pulsar Control S para guardar la escena.